Ninguno de estos animes, series, o canciones, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. Hola a todos. Antes que comience el video, les quiero aclarar algo, siendo que me voy a tardar en hacer las teorías, por la universidad, ya que me han dejado mucha tarea en línea, y estoy atrasado. El por qué, fácil, es que esta parte la iba a subir el sábado o el domingo, pero por causa de que los profesores nos dejaron mucha tarea, no me dejo en poderla acabar, consecuencia no la pude por lo menos en subirla, y pensaba en subirla el miércoles, pero decidí en subirla hoy mismo, así que les pido que sean pacientes, pero bien, si les gustó este video, y si quieres la siguiente parte, este video debe de llegar a los 280 likes, y por favor dale like a este video, y que te suscribieras al canal, eso me motivaría mucho en hacer más rápido los videos. Pero bueno, sin nada más que decir, que comience el video. Después de lo sucedido con los jóvenes de cada facción, pasaron algunos días en cada facciones y la situación era lo mismo, cada joven que dormía y al paso de 10 minutos después, despertaban alterados, llorando, gritando diferentes palabras como, él vendrá por nosotros, él sabe quiénes somos, él está en las sombras observándonos, él es el terror, sus malditos ojos, sus amigos, sus malditas risas, gritaban los jóvenes muy asustados, ocasionando que muchos jóvenes de distintas facciones comenzaran a suicidarse al ya no querer dormir, mientras que otros no tuvieron el valor en suicidarse, solo quedándose en un rincón con miedo a dormirse. Esto ocasionó que los líderes de cada facción se alarmaran al ver el incremento de muertes de muchos jóvenes. Los líderes intentaron en saber lo que estaba pasando, intentaron de muchas formas en poder preguntarles a los jóvenes qué pasaban al momento que dormían, pero estos no decían nada, solo quedándose callados, mientras algunos susurraban palabras extrañas, haciendo confundir a los líderes. Que estos intentaron muchas veces en poder saber qué sucedía, o qué pasaba, pero la respuesta era la misma, nadie quería decir, incluso algunos solo lloraban, otros se alteraban, ya los líderes no sabían qué hacer, no sabían cuál era la causa de las alteraciones de los jóvenes al momento de dormir, o qué pasaba cuando los jóvenes de diferentes facciones se dormían, debía haber algo, pero... En esos momentos, al estar preguntando a cada joven y recibir la misma respuesta, hasta que una joven de clase media, al momento de que era su turno y preguntarle si algo sucedía, o pasaba al momento de dormir, los líderes ya esperaban la respuesta de aquella joven, creyendo que sería la misma respuesta que todos, pero grande fue su sorpresa que ésta hablaría, él, sí. Siempre, está, ahí, respondería la mujer dificultosamente haciendo que los líderes al escuchar las palabras de aquella joven se confundirían. ¿A qué te refieres que a él? Preguntaría Sirsex confundido por lo que decía aquella joven. Siempre, él, y sus, amigos, están, ahí, esperándonos, para, divertirse. La joven con cada palabra que decía esta empezaba a alterarse, y los líderes se dieron cuenta ante la reacción de la joven demonio. Oye, tranquila, estás a salvo, no te harán daño, pero ahora debes en decirnos qué pasa cuando duermes, preguntó preocupado Michael por la joven, pero su curiosidad era en poder saber qué pasaba, la joven solo se tranquilizaría. Siempre, en nuestros sueños, aparecemos en una habitación de un niño, escuchando voces de niños, junto con sus risas. Hasta que... La joven se detendría dejando con intriga a los líderes, al ver que la chica dejó de continuar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Preguntó preocupada la líder de los yokais, Yasaka. La joven con temblor en su voz continuaría. Hasta que, ellos aparecen, cazándonos, atormentándonos, y aunque intentamos algo, siempre aparecen de la nada para... La joven de nuevo dejaría de continuar, empezando a alterarse, sus gritos, su forma, sus dientes, ellos nos matarán si nos dormimos, aquellos monstruos nos matarán a todos, gritaría la joven desesperada empezando a alterarse de una forma escalofriante, pudiendo ver en sus ojos un gran miedo no antes visto, por los líderes que estos se habían dado cuenta, al ver aquella mirada de miedo de la joven demonio. Oye, tranquilízate, tranquila, está bien, preguntaría serio Sirsex pero a la vez sintiendo pena por la joven, que esta aunque la intentaban en calmarla no resultaba. No, como que, quieren que me, calme, él sabe de nosotros, él es el terror en persona, ni los dioses, ni los dragones, ni ustedes podrán contra él. Mocosa, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es él? Preguntaría Odín confundido no entendiendo lo que decía aquella joven.
Antes que la demonio dijera algo, esta se quedaría congelada al darse cuenta de algo, mejor dicho a alguien. Ya que pudo ver que atrás de los líderes en una ventana de la habitación se encontraba un ser, que ella lo reconocería haciéndola asustar, ya que la apariencia de aquel ser, era la de un conejo humanoide animatrónico, pero su apariencia era aterradora, ya que se notaría como sus largos y afilados dientes, su mandíbula grande y sus largas garras. El ser, solo la estaría observando detenidamente a la joven, viéndola con aquellos ojos que hizo, asustar mucho a la joven, aterrándola de miedo, empezando a gritar y a la vez llorar, asustando y a la vez confundir a los líderes por la acción de la chica. ¿Qué pasa?, preguntaría confundido Michael, la joven que ésta aún estaría llorando y que tenía los ojos cerrar para no ver de nuevo a aquel ser, solo señalaría a una ventana, donde los líderes se voltearía hacia donde señalaba, pero al hacerlo no había nada. Haciendo confundir a todos los líderes. ¿Es una broma o qué?, preguntaría confundido a Sasel, la joven al escuchar lo que había dicho el líder de los caídos, esta abriría sus ojos para ver sorprendida que no había nada. Pero, él, estaba ahí, diría sorprendida y confundida la joven. ¿Quién estaba ahí?, preguntó confundida la Mao Serafal ante lo dicho por la joven. Uno de los amigos de aquel ser, ahí estaba, viéndonos, diría con miedo la joven demonio, ¿nos puedes decir lo que sabes? ¿Nos podrías decir cómo son ellos?, preguntaría curioso a Sasel al saber las apariencias de aquellos seres. No, ya no, fue mala idea en decirles, ellos vendrán por mí, por favor váyanse ahora, gritaría la chica con desesperación. Los líderes al ya no poder tener más información, sin tener más opción, se irían. Pasaron los días y semanas, y la situación era la misma para las facciones, los líderes intentaron desesperadamente en buscar a la joven demonio, y poder preguntarle de nuevo para hacer algo, y tal vez si había una solución para poder controlar la situación, pero grande fue su sorpresa que aquella joven, había muerto, sin una explicación, pero lo curioso era que había un papel que se encontraba en su pecho y al verlo, solo había una palabra, It's me, o como en español, soy yo, esto ocasionó diferentes reacciones en cada líder, confusión, sorpresa, terror, desesperación, y para rematar hubo ataques en diferentes territorios de cada facciones, los responsables de esos ataques no eran ni más ni menos que el grupo Kao Brigade, ocasionando muchas bajas demasiadas en las facciones, los líderes intentaron de muchas formas en ganarles, o hacerles retroceder pero era imposible, ni siquiera y para sorpresa de muchos, el portador del emperador rojo, y a la portadora de la emperatriz, eran humillados por los enemigos, ni muchos menos duraban en el combate, eran los primeros en caer, el único que sí daba pelea, era Balí, pero aún así los enemigos eran demasiados, y poco a poco ganaban territorios de las facciones, los líderes, el club del ocultismo, el clan Sitri, el grupo de Balí, mejor dicho todos, se preguntaban cómo era posible que los dos portadores de los dos dragones celestiales, eran vencidos fácilmente, era imposible, ellos pelearon contra enemigos sumamente poderosos, pero ahora con cada batalla que enfrentaban, eran vencidos fácilmente, debido por lo sucedido con los jóvenes, y sin olvidar sobre los ataques de los enemigos, tuvieron que hacer una reunión con todos los líderes para hablar sobre la situación, y ver si había una solución y resolver el problema. Mientras tanto en el mundo humano, todo era tranquilo, mientras la gente de la ciudad de Kuo, hacían sus cosas, los adultos hacían su trabajo, los jóvenes a ir a la secundaria, preparatoria, y universidades, y los niños, iban a la escuela, todo era tranquilidad, era como un día como cualquiera, pero... De repente un día, los jóvenes de la academia de Kuo, empezaron a ver alucinaciones de cosas extrañas, inclusive escuchaban risas de niños, voces extrañas, gritos de niños, inclusive en ver siempre a sus padres muertos en sus sueños, haciendo que estos se alteraran, lloraban, y gritaban, y consecuencia se reportaban estos casos de jóvenes alterados, pero lo curioso que dejó confundidos a las autoridades, era que nada más los casos que había eran solo los de la academia de Kuo, que dejó confundidos a las autoridades, pero no solo los jóvenes les pasaba eso, sino también los profesores de aquella academia, pero lo sorprendente era que solo había 3 personas que no actuaban de la misma manera que los alumnos y profesores, y ya sabemos quiénes son aquellas 3 personas, bueno sigamos.
Shisato y Alicia, estas ni les dio importancia a lo que les pasaba a los alumnos y profesores, estas les daba igual, es más les daba una emoción de satisfacción al ver sufrir cada alumnos y profesores, al recordar cómo ellos humillaban, golpeaban, molestaban, y incluso hacerle la vida imposible a un cierto castaño que ellas lo amaban en secreto por ser alguien diferente a todos los hombres, ser alguien detalloso, amable, caballeroso, ocasionando que Chisato y Alicia solo sonrieran de nostalgia, al recordar todos los momentos bellos que pasaron con aquel joven. Ahora sus vidas ya no serían como antes, sin aquel joven que les daba aquella alegría, y sentir siempre amor. Mientras que Oscar se había convertido en una persona fría, inclusive este era cortante con todos de la academia, hasta tal punto sin motivo regañaba a los profesores, y a los alumnos, los castigaba sin un motivo, hasta, que un día para otro vio como alumnos y profesores, se alteraban, lloraban por algo, haciéndolo confundir al principio, pero después no le dio importancia, siguiendo con sus cosas. Mientras tanto en el inframundo, en el castillo de Mori, se estaba haciendo una reunión con todos los líderes de cada facción, junto con las mitologías que existían, para hablar de ciertos problemas que han sucedido, y poder hacer algo. Pero lo que no sabía nadie, absolutamente nadie, era que ciertos 3 dragones celestiales, estaban esperando en el momento exacto para dar el golpe, y así enmascarar a Jack. Drake recordaba todos los momentos que vivió con Jack, y en opinión de Drake, no eran buenos recuerdos que pasó con su asqueroso compañero, y ahora era el momento que Jack pague por todo lo que ha hecho a causa de sus mentiras. Drake estaba ya emocionado el día en donde iba a hacer algo por un cierto castaño menor, que sufrió maltratos por su familia, ser golpeado en la academia por culpa de sus hermanos al esparcir aquellos rumores que arruinaron la vida de Issei, hasta tal punto, que por unos minutos Issei tuvo algo de felicidad, con aquellas mujeres que ellas decían que amaban al castaño. Drake al recordar eso, pensaba que por lo menos Issei tendría un poco de felicidad, pero no, su compañero se había molestado, al ver como unas mujeres tan hermosas se enamoraron de un inútil. Y no lo iba a dejar así, ellas debían de estar con un hombre verdadero, y planeó un plan para hacer que las chicas dejaran a su estúpido hermano, y funcionó a causa de unas fotos editadas con magia. Drake solo sentía furia, sentía deseos de hacer sufrir a todos, hasta recordar aquel día, en donde todos los imbéciles habían asesinado al verdadero héroe que los había salvado, pero no, sus hermanos les robaron todos los créditos que él mismo se ganó, pero aunque intentó hacer algo, nadie le creyó. Ahora Drake solo quiere que la hora en donde iba a enmascarar a Jack llegara, y no solo él iba a enmascarar a Jack, sino que Tiamat también iba a enmascarar a su compañera, y que todos vieran quién era en realidad. Ya todo estaba listo para el plan, solo tendrían que esperar en el momento exacto para realizar su plan. Mientras con todos los líderes y mitologías, se encontraban en una habitación, estando todos sentados mientras hablaban de todo lo sucedido que ha pasado, y buscando una solución para poder parar los suicidios de cada joven de diferentes facciones, y sobre todo acabar con los enemigos que les han causado muchos problemas. Necesitamos en hacer algo, diría serio Sir Sechs por la situación que estaba sucediendo. Intentamos muchas veces en acabar con ellos, pero es difícil, diría la líder de los yokais Yasaka muy seria. Eso ya sabemos muy bien Yasaka, incluso hemos perdido a muchos de nuestros soldados, solo quedan pocos, incluso si esto sigue seremos derrotados, diría Michael algo molesto pero a la vez triste. Demonios, maldita sea, debe haber algo, preguntaría un cierto viejo conocido como Odín, que este estaba muy molesto por lo que pasaba en su facción. Hemos intentado de mucho, incluso los 2 portadores de los dragones celestiales, siempre son derrotados, y eso es imposible, ellos pelearon y siempre ganaban, pero ahora es diferente. Diría algo confundido este Azazel, pero al decir eso hizo que muchos también se preguntaban eso, pero alguien los interrumpiría. Yo sé el porqué, diría una voz gruesa que muchos lo reconocerían, y su vista se dirigirían a un peliblanco que atrás de él, se materializaría unas alas. ¿En serio Albion?, preguntaba sorprendido Balí. Así es, ¿o no Drake y Tiamat? Cuando al momento de que Albion dijera aquellos nombres, de la nada en uno de los brazos de Jack, y de Isari, se materializaría los guanteletes de los 2 dragones celestiales. ¿En serio ellos 2 saben de la razón del por qué Jack y Isari son derrotados fácilmente? Preguntaba confundido Sir Sechs al recordar como siempre los 2 eran vencidos fácilmente.
Ja, eso es fácil, ya que todo lo que ha hecho mi compañero, lo robo de alguien, ¿o no compañero?, diría Drake con un tono burlón, mientras que Jack al escuchar lo que dijo Drake, se pondría nervioso ya que sabía a lo que se refería el dragón. ¿A qué te refieres que Jack-kun, le robo a alguien?, preguntaría confundida Serafal ante lo dicho por el emperador rojo. Niña, a lo que se refiere aquella lagartija con patas, es que Jack y Isari son unos impostores, que le robaron todo el crédito a la persona que derrotó a todos los enemigos, diría secamente Tiamat a todos, pero aquellas palabras hizo que muchos se sorprendieran. ¿Qué estás diciendo? Tienes que estar bromeando, diría una Rías bastante choqueada por tal noticia, igual las demás que éstas se habían sorprendido por tal noticia, sin olvidar también a todos los líderes. Rías Gremory, Tiamat no está bromeando, lo que te está diciendo es verdad, el que dijo eso sería Albion con una voz de seriedad. Esto hizo impactar demasiado a los demás, porque Albion el dragón emperador blanco, está confirmando que lo que dicho Tiamat, era verdad. ¿En serio? Entonces ¿quién era aquel que venció a Cocabiel, quién venció a Loki, y quién venció a todos los enemigos que el grupo Gremory ha enfrentado? Preguntaría serio Sir Sech, pero a la vez confiado, creyendo que los tres dragones celestiales, solo mentían. Pero, grande fue la sorpresa de muchos al escuchar cómo los tres dragones celestiales, decían un nombre que para muchos les daba asco, con solo pronunciar aquel nombre sentían rabia, al recordar a aquella persona. Yodowisei, y al momento de decirlos muchos cambiaron sus expresiones a una de molestia. Disculpe, por lo que voy a decir Drake-sama, Albion-sama, y Tiamat-sama, pero es una broma, preguntaría seriamente una pelimorada llamada Penemue, que ésta expresaba molestia al escuchar aquel nombre, siendo seguida por los demás, que empezaron a molestarse por los tres dragones celestiales, al decir que aquel estúpido, inútil, violador, era quien ganaba en contra de los enemigos que el grupo Gremory ha enfrentado, era imposible, ni siquiera tenía alguna Sacred Gear, o alguna magia, haciendo que muchos se molestaran, pero antes que dijeran algo, serían interrumpidos por los tres dragones celestiales. Sabía muy bien que muchos no lo tomarían bien, diría seriamente Drake por escuchar insultos que eran dirigidos para Issei. Drake, no tienes que defender a un inútil, un pervertido, incluso violador, ¿no recuerdas en que intentó violar a Yasaka, a Gabriel y a la prima de Akeno? Diría seriamente y con ascorrías. En serio, no puedo creer que sean muy estúpidos para creer algo, sin antes ver si es cierto, diría molesta Tiamat al escuchar todo lo que había dicho Rías. Tiamat, se equivoca, Yasaka, la prima de Akeno, no mentirían, pero más Gabriel, ella sabe que si miente es un pecado, así que mi hermana no haría tal cosa, diría Michael algo molesto por las palabras de Tiamat, creyendo que su hermanita no haría tal cosa, pero nadie se dio cuenta que las mencionadas estaban nerviosas. ¿En serio? Oh, vaya, entonces no les importaría si muestro las pruebas para así callarles la boca, y que vean las verdaderas caras de sus amados héroes, preguntaba Drake algo divertido, ya que pudo ver como Jack, Isari, Yasaka, Gabriel y la prima de Akeno, se ponían nerviosos los cinco al escuchar eso, mientras que todos muy confiados en sus palabras, estos aceptaron a ver qué pruebas tenían. Pero grande fue sus sorpresas de como un gran holograma que se había creado por Drake y Tiamat, que aquel holograma mostraba toda la vida de Issei, sufriendo maltratos por su familia, en cómo su vida empeoró al momento que su familia conoció a Rías y a Sona, la vez cuando Irina rompió su amistad con Issei por culpa de Jack, todo el sufrimiento que pasó en la academia, por culpa de sus hermanos, cómo era tratado por los líderes, mejor dicho por todos los recuerdos que tenían Jack e Isari se mostraban el sufrimiento que pasó aquel joven, incluso aquel día en donde los líderes, la familia de Issei, el grupo Gremory, el grupo Citri, y el grupo de Bali, habían decidido en desterrar aquel castaño de lo sobrenatural, pero cambiaron de opinión, al escuchar de las tres chicas que antes decían amar al castaño, en decirles la mentira que Jack les dijo, que Issei las intentó violar, y estos al escucharlas sin intentar investigar, las creyeron. Y ya sabemos lo que pasa después, acabando el holograma. Pero al acabarlo nadie decía nada, todos estaban sorprendidos, y en shock. Pero en cambio todas las mitologías de lo sobrenatural, estaban sorprendidos por lo que vieron, y a la vez molestos, mejor dicho furiosos por todos, al ver cómo habían atormentado, golpeado, insultado, a un niño, no, mejor dicho a un guerrero que él solo, se ha enfrentado contra seres sumamente poderosos, sin ninguna ayuda, sin algún poder, siempre saliendo victorioso, hasta incluso intentó hacer algo por las chicas, por los líderes, por sus padres, pero aunque intentaba de todo, siempre sus hermanos le roban todo el crédito.
Aquellos seres sentían ira en contra de los líderes, el grupo de Rías, el grupo de Sona, y el grupo de Balí, al ver cómo sufrió aquel castaño, y solo miraron con ira a todos, mientras se levantaban de su asiento, sin decir alguna palabra, se fueron de ahí. En cambio en los líderes, estos no podrían decir una palabra, por lo sorprendidos que estaban, igual estaban el grupo de Rías, el grupo de Balí, mejor dicho a todos, por lo que habían visto. Pero ciertas 3 chicas, estaban sorprendidas por lo que vieron, no podrían decir una palabra, es más vieron como Jack, las había engañado, y estas le creyeron por unas malditas fotos, pero la más afectada de las 3 era Gabriel, esta estaba horrorizada, al ver lo que había cometido, su padre estaría muy decepcionado de ella al cometer el pecado de mentir, ya nadie decía una palabra por lo impactados que estaban, pero nadie se había dado cuenta que una persona en la oscuridad los estaba observando, notando cómo sus ojos cambiaban a un color de rojo intenso, para después desaparecer.